sanitarias. Vamos a hablar de lo que nos deja para Latinoamérica la pandemia y de qué significa en concreto que la OMS haya levantado esta alerta con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud de Chile, Cristian García. ¿Cómo está, Cristian? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de un tema que es tan importante considerando también el impacto que produjo en nuestras vidas la pandemia. ¿Qué significa en concreto que se haya levantado la emergencia internacional por parte de la OMS? Bueno, un poquito al revés, cuando se declara una emergencia de importancia internacional por parte de la OMS, implica que es un problema de gran magnitud, que afecta a múltiples territorios y que se requiere una acción coordinada entre los distintos estados y entre múltiples estados para poder hacer frente a esto. Y eso es un poco lo que vivimos y hemos vivido durante ya más de 3 años y que hoy día, ya hace algunos días, declaran el fin en términos de que sigue siendo un problema, pero ya el problema a nivel global, el problema de enfrentarlo de manera coordinada a nivel internacional ya no es requerido en los términos que lo conocíamos antes, pero que los países van a seguir enfrentando este problema que causa enfermedad, sufrimiento y por supuesto también causa todavía fallecidos. Así que los países tienen que estar atentos a mantener medidas de control dentro de sus fronteras, por supuesto. Esto es bien importante. La pandemia o la enfermedad no ha sido erradicada. Eso es relevante señalar. Claro, estamos en un escenario muy distinto y eso da paso para que puedan tomar estas medidas a nivel del Comité de Emergencia y recomendarle al director de la Organización Mundial de la Salud de poner esta emergencia de salud pública de importancia internacional, pero implica de todas maneras que tenemos dentro de cada uno de los países enfrentar este problema. En el hemisferio sur, por ejemplo, nosotros hoy en Chile estamos enfrentando además el invierno, está iniciándose también la circulación de manera importante de otros virus que se conjugan con esta realidad, pero para hacer y comparar con escenarios anteriores, estamos en una pie mucho mejor en términos de contagios, fallecimientos y de control del problema comparado con los años anteriores. Ya, eso es un buen dato que entregar. ¿Qué es lo que ha mejorado a nivel de coordinación mundial e incluso interno, local, doméstico en cada país en estos 3 años? ¿Qué podríamos decir que nos podría quizás dejar en un mejor pie y mejor preparados para una futura pandemia, que además asegura que no necesitan pasar varias décadas para que llegue otra pandemia como haya sucedido hasta ahora, que es muy probable que nos encontremos con otras prontamente? Bueno, hay varias lecciones que algunos le dicen lecciones aprendidas o quizás mejor sería lecciones por aprender, que es cómo se coordinar los distintos países para tener, por ejemplo, acceso a los elementos de protección personal, el acceso rápido a una tecnología de diagnóstico como fueron los PCR y que muchos países lo hicieron de manera muy rápida y otros se demoraron un poco más, el acceso a nuevas tecnologías para la prevención como las vacunas y cómo de manera coordinada los países pueden tener acceso a esto. Creo que son esos desafíos que están ahí todavía y que se requieren trabajar en conjunto todos los países de manera solidaria para lograr enfrentar mejor futuras pandemias. Estos son eventos muy disruptivos, son excepcionales, pero como bien mencionas, es algo que es un escenario futuro que es plausible y que tenemos que estar preparados. Y esto ha sido un escenario que nos permite reflexionar justamente cómo los países de manera interna se organizan y responden, pero también cómo se coordinan de manera internacional. Sabemos que quizás la coordinación fue menor de la que se hubiera esperado y la que también promovía la OMS. Sabemos también que las respuestas de cada gobierno al interior de cada país fueron disímiles. En particular, y esto es bien importante, las sociedades, la ciudadanía, ¿puede hoy seguir exigiendo la toma de medidas especiales que quizás ya no tienen que ver con cuarentenas o con cierres de fronteras, sino que pueden tener que ver más con cómo se pone a disposición recursos, vacunas u otros para seguir evitando las muertes por COVID en Latinoamérica?
Bueno, hoy en día el desafío es justamente eso, cómo los países siguen enfrentando este problema junto con todos los otros problemas que están dentro de los países. Tenemos dentro de al menos Sudamérica y varios países con un número importante de casos de dengue. Ujú. Están también surgiendo otras enfermedades como en el hemisferio sur con el invierno, y algo que es muy importante, todas las acciones de los sistemas de salud que se dejaron de hacer, se postergaron por la pandemia, que los distintos servicios y los sistemas de salud tienen que ir avanzando a enfrentarlo. Por lo tanto, es un desafío que es mayor, que ya por lo menos desde el punto de vista del COVID propiamente tal, no está generando una disrupción tan grande como lo generó en años previos, pero siguen habiendo casos hospitalizados y por supuesto muertos, y tenemos que enfrentarlo de la mejor manera. Lo bueno es que tenemos maneras de poder enfrentarlo, como las vacunas, y el llamado siempre a todas las personas a que tengan acceso pronto a las vacunas, que mantengan su vacunación al día, porque eso los va a proteger a todos y por supuesto, ayudar al sistema de salud a enfrentar mejor este problema. Bueno, de hecho, y a propósito de que se viene el invierno, ¿no es cierto? Usted habla de cómo se saturan los sistemas de salud, y la idea es protegernos entre todos, aprovechar efectivamente de recordar que a partir de los 12 años ya se liberó la vacunación bivalente en Chile. Todas las personas sobre 12 años pueden acceder a una nueva vacuna contra el desarrollo de la enfermedad de COVID-19, ya no es para personas exclusivamente con enfermedades crónicas o algunos grupos etarios. Cualquier persona mayor de 12 años hoy día puede acceder efectivamente a una vacuna, y es importante recordarlo. Ojalá pueda usted vacunarse. Le quiero preguntar, para cerrar, subsecretario, sobre algo que usted acaba de mencionar y que tiene que ver con el dengue. Efectivamente, sabemos que en Argentina fue preocupante, que afortunadamente la tendencia es a que los casos vayan disminuyendo, pero en Chile se acaba de declarar alerta sanitaria en la región metropolitana y otras 6 regiones por este mosquito del dengue. ¿Cuáles son las precauciones y a los síntomas que hay que estar atentos? Sí. Primero, solo corregir muy Jefe brevemente. de epidemiología. No soy subsecretario, mucha jefe del departamento de epidemiología. Sí. Solo para aclarar. Para Pero que sí, nadie bueno, diga nada. Pero sí, importante lo que mencionas, porque en un mundo con el cambio climático, con la situación que se está viendo importante en los distintos países de Sudamérica respecto al dengue, Chile es un país que no ha tenido presencia de los mosquitos, de la Aedes aegypti y algunos otros mosquitos que transmiten este tipo de enfermedades, y lo ha mantenido relativamente controlado y con algunos hallazgos en el tiempo, pero sí se han encontrado en ciertos lugares, gracias a la vigilancia que se hace de manera permanente, tanto en la frontera norte como también en el centro del país, algunos hallazgos de presencia de este mosquito. ¿Y por qué se hace esta alerta? Para poder controlar de mejor manera este mosquito y evitar que surja este vector, que es el que transmite las enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, Zika, chikungunya y algunos otros, y que hace que tengamos que generar acciones de prevención. Y ahí el llamado a toda la comunidad es que a reportar si es que encuentran algunos de estos mosquitos en sus casas. Se pueden pesquisar en lugares con agua estancada, y hay ciertas medidas que se están realizando desde ya para poder ir controlando eso. Insisto, son hallazgos de mosquitos que nos hacen actuar de manera preventiva, rápida, para evitar que esto aumente y que en un caso futuro eventual puedan existir casos autóctonos, porque hemos tenido, y en Chile existen casos de dengue y algunos otros, pero que han sido importados de gente que ha viajado a otros países, y poder hacer frente a este problema, que es un problema que ya es más allá de solo un país, de una frontera, ¿cierto? Claro. Sino que de todo el continente. Y rápidamente, los síntomas y qué hay que hacer en esos escenarios. Bueno, fiebre alta, malestar en general. La verdad que todas estas infecciones tienen síntomas bien generales. La importancia es si uno está en presencia en lugares donde hay circulación de estos mosquitos. Por supuesto, las personas que hayan estado en los países o lugares donde es de transmisión y frecuente esta enfermedad, hacerlo notar cuando uno consulte. En los viajeros, por supuesto, que empiece con este tipo de síntomas, consultar y dar ese dato, que han estado en lugares que
hay dengue circulando. Por lo tanto, va a ser importante poder enfrentar este tema desde esa perspectiva. Y lo principal, por supuesto, el control del vector. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, un abrazo y que esté muy bien, que tenga una muy buena jornada y bueno, que se nos venga un invierno efectivamente habiendo tomado todas las precauciones y para eso está a disposición de parte del Ministerio de Salud la vacunación, por ejemplo, contra el COVID y la alerta sanitaria en torno al dengue para que nos informemos en torno a ello. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y sí, el llamado a vacunarse contra la influenza, contra el COVID y por supuesto las medidas de protección para todos los virus siguen estando vigentes para prevenir uso de mascarilla en lugares cerrados. Si es que las personas tienen síntomas respiratorios, ocupar la mascarilla les va a servir a ellos y al resto también para prevenir enfermedades del invierno. Claro que sí, ventilar también algunos espacios. Que esté muy bien. Así es. Chao. Muchas gracias, adiós.